¿Qué pasa si analizo sistemas abiertos? Consiste el ejemplo en que vamos a ver cómo se trata otro equipo distinto al que vieron ayer, que era el difusor. Se trata de una turbina que se denomina adiabática porque en este caso se va a asumir que este equipo está bien aislado y que no permite la salida de calor ni la entrada. Hablando en castellano, este equipo ni lo calienta ni lo enfría el ambiente. Vamos a tomar el equipo como tal, que por cierto se los muestro una foto de la vida real. Ya les comentaba que la forma de representar es más o menos irreal en la libreta, pero me gusta que en este caso tengo cómo mostrarles un vistazo a lo que puede ser un equipo en la realidad. Y obviamente hay millones de figuras en las que ustedes pueden comparar, de hecho, la escala geométrica de estos equipos, porque resulta que simplemente podría estar equiparado a una persona y ustedes ya pueden imaginarse su tamaño. En todo caso, adquiere de repente este tipo de representación la forma característica de los álabes de la turbina. Entonces, la idea de este ejercicio muy didáctico es simplemente que se pueda comparar y entender por qué a nivel de diseño, a nivel termodinámico en la literatura, se suele despreciar lo que se llaman cambios de energía cinética y potencial. Ustedes ya saben que para el análisis de sistemas abiertos es bastante distinto a cuando el sistema está cerrado. Es decir, ya no es el tanque rígido que almacena un gas ideal y que nosotros estudiamos con los distintos procesos aplicando la primera ley de la termodinámica, es decir, delta de E es igual a Q menos W. Ahora se trata de que si vamos a aplicar esa primera ley, pero tratando de incorporar el balance de masa al llamado balance de energía. Es decir, todo lo que entra en flujo másico es igual a lo que sale si el sistema se considera estable y aparte todo lo que entra es igual a lo que sale en cuanto a nivel de energía, en cuanto a sumatorias de los tipos de energía que pudieran acontecer en un sistema como este y que aquí en este ejercicio vamos a tomar en cuenta todos para que vean todos ustedes cuál de esos tipos de energía en realidad prevalece para una turbina. ¿Qué se tiene? No voy a cambiar los datos. Es un ejercicio, repito, didáctico en el que lo que quiero más bien es que ustedes aprendan, practiquen un poquito más en cuanto al desarrollo de sistemas abiertos. Ayer ya tuvieron un vistazo. En cuanto al difusor, ya supieron que es una ecuación grandota que al final se reduce a términos pequeñitos, pero que hay que entender y saber aplicar, que es la ecuación de la energía, esa que resume un montón de términos entre trabajo, calor, energía cinética potencial y entalpía, porque cuando nosotros hablamos de sistemas abiertos, de hecho hablamos esta vez de entalpía. Ya la energía interna, pues ya no se usa aquí, porque se incorpora el trabajo de flujo. ¿Qué tenemos? De dato, la potencia que produce. Recuerden, por favor, y permítanme mostrarles algunas. Una turbina normalmente forma parte o es equipo esencial de los llamados ciclos termodinámicos. Si lo que yo quiero obtener, dibujo muy didáctico, si lo que yo quiero obtener es potencia, recurro a este equipo que se llama turbina. Normalmente una turbina implica una salida de trabajo, pero es precisamente porque en su funcionamiento, que sucede normalmente con la de turbina de vapor, que en este caso estamos analizando, por cierto, entra una cantidad determinada de fluido, en nuestro caso a muy alta presión y temperatura, y hace que estos a la vez sean impactados a tal punto que entonces, al estar unidos a un eje, toda esta estructura gira al unísono con el movimiento del vapor. Consigo un movimiento de rotación y ese movimiento de rotación obviamente lo recibe el eje. El eje está acoplado a un generador eléctrico. Aquí pueden ver de repente cómo puedo recibir ese vapor a través de un sistema de tuberías y que pueden ser varias turbinas de hecho, de diferentes tamaños y presiones que manejan. Pero normalmente la finalidad de la turbina, como les mostré en el ejemplo de ciclo anterior,
están contenidas dentro de un ciclo que normalmente produce potencia. Es decir, yo requiero una turbina cuando yo quiero generar electricidad, trabajo, energía. Siempre hay una salida de energía cuando se trata de turbina. Repito, aquí usted tiene el eje de la turbina y el eje va acoplado normalmente a un generador. Y es en el generador donde entonces se transforma esa energía mecánica a energía eléctrica. Aquí no se muestra. Sí deja ver esta imagen, que entonces el vapor al entrar al conjunto, en este caso es mi sistema el que estoy estudiando, al conjunto de álabes de la turbina, hace que gire. Al estar acoplada al eje, este movimiento se transmite al eje y el eje, este movimiento de rotación, se transforma en el generador en electricidad. Muy didáctica esta explicación, de hecho este dibujo de energía en movimiento obtengo energía eléctrica. Entonces, normalmente el equipo que uso es una turbina y fíjense bien, voy a aprovechar el color para decirles los cambios que pueden ocurrir. Entra vapor, si es una turbina, obviamente una central termoeléctrica. Si es hidráulica, entra agua, porque también existen turbinas hidráulicas que también producen potencia dentro de una central hidroeléctrica. Aquí entra alta presión y temperatura, pero entonces al impactar a todos estos álabes, consigue el movimiento, consigue la rotación, pero a la salida lo que sucede es que esta presión ya baja. Se dice que entonces el fluido dentro de una turbina se expande, es decir, pierde vapor, entra con una presión, disculpen, pierde presión, entra con una presión más alta, sale con una presión más baja, eso es un proceso de expansión. Y luego, de repente también la temperatura desciende y los cambios de velocidad aquí pueden darse de acuerdo a los cambios de densidad, no necesariamente disminuye. Aquí hay varios tipos de energía involucrados. Si yo tomo la entrada por aquí, podría estar alejado del suelo ciertos metros. Y si tomo la salida por aquí, puede estar alejado del suelo menos metros. Y entre entrada y salida se puede considerar un cambio de altura, es decir, un cambio de energía potencial. Esto es para que entiendan lo que ustedes están aquí viendo, aunque esté muy bonito, totalmente simplificado en un diagrama. A la entrada de la turbina, que ya vieron más o menos cómo entraba y salía la sustancia, la vamos a llamar 1, a la salida 2. Entonces, por favor, de una turbina, yo quiero que recuerden lo siguiente. Ya les expliqué, se produce una salida de energía, por lo tanto, a esto lo vamos a llamar salida obtenida de trabajo, o en todo caso, trabajo de salida. Nosotros vamos a asumir en nuestros ejercicios a nivel de licenciatura en esta clase que nuestros sistemas son estables, es decir, ustedes miden una variable en un tiempo determinado y la vuelven a medir de repente en horas más tarde y va a dar lo mismo. Se dice que esos equipos entonces no tienen cambio en las propiedades con respecto al tiempo, por lo tanto trabaja en estado estable. No requiere una turbina nunca entrada de trabajo. ¿Qué estoy diciendo aquí en castellano? Yo no tengo que conectarla a la red para que funcione como una bomba o como un compresor. Las turbinas son distintas. En realidad, ellas producen electricidad, no la requieren. Pero si estuviese analizando un compresor, aquí tengo que colocar el término de trabajo de entrada porque se requiere energía para que el sistema funcione. En este caso, como la palabra diabática lo denota y les expliqué antes, no hay entrada ni salida de calor, por lo tanto, no entra ni sale energía calorífica. Y esto se denota aquí con esta viñeta. ¿Qué condiciones tengo? En esa entrada de vapor que les mostré antes en la figura de internet, 2 megapascales de presión a 400 grados centígrados. ¿Qué estado termodinámico tendrá eso? Dios mío, ¿en qué parte del domo me ubicaré? Podría decirles con mucho detalle en dónde se encuentra, pero les comento, la situación más obvia de una turbina, las condiciones de una turbina es sobrecalentado. Miren la presión, miren la temperatura. O sea, es muy probable, ahorita les digo, sí, está en estado sobrecalentado, pero ya ustedes saben cómo hacer para comprobar el estado termodinámico de una sustancia. Se van con la presión a la tabla saturada, puede ser la presión, ¿no? Y ustedes entonces identifican la temperatura de saturación
a 2 megapascales o 2000 kilopascales. Si esa temperatura de saturación está por debajo de 400 centígrados, entonces porque ustedes ya están afuera del domo, ya están en la parte de arriba. Eso es lo que va a pasar cuando lo comprueben. Si esa temperatura de saturación está por debajo, es decir, de su temperatura de referencia, entonces más bien estoy del lado izquierdo del líquido comprimido, pero no es el caso de la entrada. La velocidad ya medida y dada como dato son 53 metros por segundo del vapor que por aquí circula, y está alejado del suelo la entrada 10 metros. La salida, en cambio, ya que hizo todo el trabajo de expansión aquí, el vapor ya salió con un drástico reducción de presión de 2 megapascales a 15 kilopascales. Así, de esa forma perdió presión para obtener trabajo, de hecho, ¿no? No sale ya en estado de vapor, al menos sobrecalentado, tampoco saturado. Sale con ciertas gotitas de agua. Sale con una cantidad muy alta de vapor, 90%. Por lo tanto, la calidad también está medida y conocida. Ya saben que estamos dentro del domo en 90%. Y la velocidad a la salida se mide en 180 metros por segundo. Esto tiene que ver más con cambios de presión y densidad que por cambios de geometría, como ustedes vieron ayer. No tiene nada que ver con la geometría, solamente con cambios de temperatura, presión y densidad que experimenta el fluido, que dan lugar entonces a que el flujo másico cambie y luego cambie la velocidad. Ahora, esto está alejado del suelo 6 metros, está un poquito más abajo. Ya tenemos entonces el delta de altura, el delta de velocidades y también tenemos el delta de condiciones, porque tenemos aquí dos propiedades. Aquí también tenemos dos propiedades, por lo tanto el estado termodinámico está bien definido. ¿Qué hacemos? Hacer el ejercicio. Vamos a proceder. ¿Qué nos piden? Compare para este ejercicio cómo son los cambios de energía cinética en entrada y salida, de energía potencial y de energía entalpía que se manifiesta en una turbina. Aparte, a partir de la potencia de salida, calcule por favor el trabajo, óigase bien, trabajo específico, kilojoules por kilogramo, como bien dice aquí, por unidad de masa. Y luego calcule el flujo másico con esos datos que se dan. Recuerden que de esta turbina tengo la potencia producida, o sea, directamente los vatios, no los kilojoules. Por eso me dicen, para estas condiciones, ¿cuánto en flujo másico, es decir, M punto, debe pasar por allí para obtener 5.1 megavatios de potencia? Fíjense bien también las cantidades de una turbina, ¿no? Ya no hablamos de vatios ni kilovatios. Es tan grande la potencia producida que ya se mide en megavatios. Es lo normal. Sin cambiar los datos, vamos a proceder con los cálculos. Al no cambiar ninguno de los datos, aquí tienen ustedes el cálculo de energía cinética. Recuerden, definición de energía cinética, manifestaciones de la energía. La energía cinética se mide como un medio de la velocidad al cuadrado si la quiero en unidades específicas. Como aquí nos pide unidades específicas, bien lo podría dejar así para comparar las diferentes cantidades. Atendiendo a esto, les tengo que comentar algo importante y requiero su atención completa, por favor. Permítanme ubicarme en la pantalla. Cuando ustedes tienen la definición de energía cinética, recuerden, un medio de la velocidad al cuadrado, la definición de energía potencial, kinetic energy, le voy a poner. La definición de energía potencial, por sus siglas en inglés, potential energy, la dejo así, es simplemente la multiplicación de G, que es la gravedad, por Z. Si yo quiero los delta, es decir, ¿cuál es la diferencia de energía cinética? Yo tengo que entonces asumir que existen dos condiciones a las cuales voy a medir la diferencia, y en este caso es B2 menos B1 al cuadrado, o salida menos entrada al cuadrado, y en este caso también, salida menos entrada al cuadrado. Cuando ustedes hacen esto, lo que están obteniendo aquí es joules por kilogramo. Igualmente aquí, joules por kilogramo.
Las cantidades dadas en las tablas en cuanto a propiedades, por ejemplo, entalpía de energía interna, ya saben que está dada en kilojoules por kilogramo. Por eso es muy conveniente que ambas cantidades las pasen directamente en sus cálculos a kilojoules, porque así se está pidiendo la respuesta. ¿Qué hago? Divido esto entre 1000 para pasarlo a kilojoules. Y aquí también. De tal manera que ese 2000 que ustedes ven en las ecuaciones es porque simplemente es el producto de 2 por 1000 por el paso de joules a kilojoules. Este es el que están viendo aquí, por eso me paré en la otra pizarra para explicárselo. Viene del término energía cinética añadido a que lo quiero directamente en kilojoules. La resta de la energía cinética, es decir, ambas velocidades multiplicadas al cuadrado, me da casi exactamente 15 kilojoules por kilogramo. Anótenlo bien. Y si pueden comprobar el cálculo, obviamente mejor para ustedes, así me van siguiendo también. En cuanto al delta de energía potencial que ocurre en este problema, si tomo en cuenta los 4 metros de diferencia que hay entre entrada y salida, obtendré 39.24 joules, lo que implica que es mucho más pequeña, porque al pasarla a kilojoules me da 0.039 kilojoules por kilogramo. Así de pequeña es el término de energía potencial. El signo negativo no se preocupe, es simplemente porque la cota de salida está inferior a la cota de entrada. Eso es todo. Luego, noten por favor, si yo sumara estas dos cantidades, lo que afecta aquí en este decimal es que viene a afectarme el término de energía potencial. O sea que prácticamente lo puedo considerar despreciable en mi cálculo, incluso comparándolo nada más con el término de energía cinética. Pero vamos a mantener estos valores y vamos a concentrarnos entonces ahora en el cambio de entalpía. Para obtener el cambio de entalpía, primero debo sacar las respectivas entalpías de los estados termodinámicos que tengo. Ustedes ya son expertos en eso. Así que por favor, denme la entalpía del agua a 400 grados centígrados y 2 megapascales. Con estos problemas de sistemas abiertos en máquinas térmicas como su pan de cada día. Así que si se van con una base más o menos bastante fundamental, por cierto, no estamos entrando a detalle en todos los equipos, no vamos a llegar, por ejemplo, a intercambiadores de calor, pero si se llevan esta ecuación, con eso se van a defender muy bien, van a llegar con una base robusta. ¿Qué dice la primera ley de la termodinámica? Delta de E, y aquí me van a permitir buscar esas ecuaciones. En esta ecuación se colocan todas las energías posibles de entrada y salida, y estas, al tenerlas en unidades específicas de energía y multiplicarlas por kilogramos por segundo, nos da la correspondiente unidad de potencia para homologarlas con estas que están aquí. Recuerden que un puntito encima de una variable denota por unidad de tiempo. Así que esto será energía por unidad de tiempo para todas las variables y eso es potencia. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, Qin menos Qout, eso les va a dar un calor neto. Si existiera en un problema un calor de entrada y salida, eso genera un término de calor neto, es decir, la resta de los dos. Si existiera trabajo de entrada y salida, también les va a dar un calor neto, perdón, trabajo neto. Y estos términos ya restados se resumen así. El resultado de los calores, el resultado de trabajo debe ser igual, entonces, a la resta de las energías totales de salida y de entrada, es decir, M.2 por H2, P2, G2, que estarían aquí, estos términos de salida, menos todos los términos de la entrada que comparten subíndice 1. Y al unir todos los términos en paréntesis comunes, tenemos H2 menos H1, delta energía cinética y delta energía potencial. ¿Por qué me permito hacer factor común de M punto? Porque ya hice el balance de masa y me dio que la entrada es igual a la salida, por lo tanto esto es un término común y por eso lo puedo factorizar, es decir, lo puedo sacar aquí en factor común. Esta que está aquí no se parece mucho a la que acabamos de mencionar, la famosa primera ley de la termodinámica. Esta es Q menos W igual al delta de energía. Pero para sistemas abiertos, esto se da en función de entalpía. Y si lo expreso en función de potencia, esto va multiplicado por el M punto, que es una variable fundamental en sistemas abiertos. Recuérdenlo siempre.
Esto es la primera ley de la termodinámica aplicado a sistemas abiertos. Diferencias, aquí están, entalpía y M punto. Eso antes no estaba en un sistema cerrado. Con esa ecuación en mente, y por eso la pongo aquí, esta es la que está aquí, con esa trabajamos. Entonces, aquí faltaría, ¿por qué no está aquí el M punto? Porque como ustedes notarán, aquí no he nombrado las variables con el puntito arriba. Estas variables están en términos de energía específica. Por eso no tienen el puntito arriba porque no son potencia. Entonces, en términos de todo esto, aquí que tengo que sacar, ya comparé las cantidades, que fue lo que hicimos anteriormente. Ahora tengo que ver en una turbina qué tipos de energía interactúan allí. En conclusión, como estamos tratando con una turbina adiabática, no habrá calor de entrada ni salida, explicado a detalle aquí anteriormente, y es esta línea que ven aquí. No existe calor en una turbina adiabática. Normalmente el equipo podría estar aislado, pero normalmente también lo que se pierde al ambiente es incomparable cuando uno lo compara con respecto al trabajo que se obtiene en el eje, o sea, el trabajo de salida. Entonces, si anulo esto, y ya he dicho varias veces que una turbina no necesita trabajo, es decir, yo no la conecto a la electricidad, más bien ella me da electricidad, solamente sobrevive el término de trabajo de salida. Fuera, 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 entonces nos quedan los términos de energía total. Aquí están. Estos nos han pedido considerarla por esta vez para observar las diferencias, pero en algún otro problema los puedo anular porque ya sé que constituyen una parte despreciable. Pero en este problema entran aquí. ¿Qué me quedó de la ecuación? Que el trabajo de salida equivale, si yo paso a todo el mundo para acá, al lado izquierdo, dejando este solito, equivale al de esta energía de entalpía, energía cinética y potencial, aquí nombrado. Ya estas las teníamos, ya estas las sacamos, para un resultado entonces de trabajo específico obtenido con esa turbina de 872 kilojoules por kilogramo. Eso es energía específica. Ahora, ¿cuál es la potencia que produce? Ah, pues esto sí lo tenía. Me dijeron que era 5.1 megavatios. Esta es la potencia de eje, ya en términos de vatios, de potencia. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que los 800 se transformen a 5.1? Tienes que asegurarte de que por aquí pase el flujo másico suficiente para que tengas esa potencia. ¿Cómo hago eso? Bueno, está claro que si son despreciables, bien podría expresar esta ecuación de esta forma, pero es que ya yo tengo de todas maneras el trabajo de salida. Pero en general, la potencia de una turbina, escuchen bien con esto que nombro aquí en rojo, la potencia de una turbina, esto es lo que ustedes encuentran en los libros básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo va a ser el M punto el que transita a través de la turbina en sistema abierto multiplicado por su cambio de entalpía. Estas son unidades de energía específica multiplicadas a kilogramos por segundo te va a dar vatios. Esto es lo que van a encontrar. Lo que les pido es que no se extrañen de que encuentren esto, porque al fin y al cabo es lo que se usa al final, ya despreciando energía cinética y potencial. Pero como nosotros ya tenemos este término de trabajo específico, pues ya está incluido aquí y podemos expresarla como que la potencia de la turbina depende del flujo másico que la atraviese multiplicado por el trabajo obtenido en unidades específicas. De aquí la variable que interesa es cuánto debe ser esto para que se cumplan los 5.1 megavatios. Pues lo despejo. Aquí está. Como lo debo tener todo en kilojoules, porque las unidades están en kilojoules, recuerden, esto al final va a ser por 10 a la 3, no por 10 a la 6. Entonces va a ser 5100 entre 872, lo que otorga un valor resultante de mi ejercicio de 5.8 kilogramos por segundo. Ese es el flujo másico que el ingeniero debe asegurar para obtener esa potencia. Hasta aquí el ejercicio.